para la Economía Circular, la Footprint Initiative Foundation, de la cual soy fundadora y codirectora. Y vamos a empezar por un paseo a la playa. Vamos a refrescarnos un poco. Sin embargo, hoy tanto el director Randall como la ingeniera María Fernanda me han puesto una tarea de ser realista y traer algunas noticias que son más que nada retos y desafíos, pero que estoy segura que podremos sacar adelante. Cuando nos vamos al mar es hermoso, sabemos que hay una gran fuente de biodiversidad, que tenemos también sistemas marino-costeros y que tenemos también una gran cantidad de alimentos. Cuando yo era jovencita, nos decían que los recursos eran inagotables y que el banco de alimentos del mar era, ¿verdad? Inagotable, que el agua era inagotable, pero hoy, lastimosamente, varios años después, no voy a decir cuántos, pero bastantes años después, lastimosamente sabemos que el mar se está contaminando, que el suelo ya no es tan nutritivo como antes, que el aire también tiene contaminación y que por lo tanto quizá la cantidad esté allí, pero la calidad no. Y que entonces el reto de producir más y mejor para una población creciente cada día se hace más complejo. Entonces, cuando estamos en el mar, a partir de hoy, claro que lo vamos a disfrutar, pero vamos a tener un pensamiento diferente. Y es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para adaptarnos? Tenemos que el crecimiento del nivel del mar, ¿verdad? Está subiendo y está subiendo el nivel del mar, y ustedes saben que al entrar el mar en las zonas marino-costeras afectan, que con pequeños cambios en las temperaturas cambian ese equilibrio perfecto que existe en cada ecosistema. Y por lo tanto ya no nos puede parecer simplemente una noticia, ¿verdad? Que ni siquiera traje imágenes del cambio climático porque estamos saturados de estas fotografías. Y Heredia, justamente, acabamos de sobrevivir al diluvio el fin de semana que salimos en las noticias, porque ya hay que tener lancha en lugar de automóvil. Entonces, no voy a traerles fotos, pero sí voy a traerles datos, porque yo sé que ustedes con datos son capaces de generar soluciones. Entonces, este nivel del mar está aumentando y eso no es bueno para el equilibrio de los ecosistemas, y si los ecosistemas están en peligro, pues nosotros los seres humanos también. Y vengo absolutamente a la posición de la protección del ser humano, de la necesidad de producir alimentos para el ser humano, pero por supuesto en un equilibrio. Entonces, en las últimas 3 décadas, que lastimosamente yo sí soy testigo, tenemos estos datos y son realmente muy, muy importantes, muy fuertes, y tenemos que prestar atención. Entonces, por ejemplo, si tenemos estos cambios de temperatura que ya todos lo estamos teniendo, hace muchos años cuando yo empecé con estas pláticas, tenía que generar escenarios, pero ya ahora estamos viviendo el tema real del calentamiento global. Era de donde yo crecí, era fríísimo, llovía, estábamos siempre, ahora ya no, ahora es tan caliente, ¿verdad? Como si estuviera uno en Alajuela o en otras provincias históricamente calientes. ¿Qué sucede? Bueno, es que no es solamente, como me dijeron una vez en México, unos empresarios, pues subimos el aire acondicionado para conservar las pieles porque se dedican a la talabartería. No, no es tan sencillo el tema. No es solamente un tema de comodidad para nosotros o aumentar el consumo energético. Tiene que ver con que con un aumento del 1.5, el 70 al 90% de los arrecifes desaparecen. Y con 2 grados, que es el escenario que los científicos constantemente están haciendo mención que no podemos llegar, desaparecerían por completo. Y eso generaría un cambio en el comportamiento de la fauna y la flora que habita allí. Empieza a haber un desequilibrio de lo que se come en las cadenas alimenticias, pero también en las corrientes. Entonces, ¿qué pasa? Eso que vemos en las noticias, que los peces llegan por acá, que las tortugas ya no llegan y que se encuentran ballenas donde no tienen que estar, es porque esas carreteras submarinas han cambiado por las corrientes, han cambiado de temperatura y literalmente están extraviados. Entonces hay muchas otras consecuencias que nosotros vemos rápidamente en una noticia, pero no pensamos qué consecuencias hay para el ser humano. De hecho, a nivel aéreo, las corrientes aéreas han cambiado y se ha dicho que próximamente quienes utilizan los vuelos aéreos van a padecer muchísimo más turbulencia.
Tenemos además una intensificación máxima nosotros que vivimos en la cuenca del Caribe. Tenemos una intensificación de los ciclones tropicales, un aumento del mar acentuado y eventos extremos. La gente te va a decir, siempre ha llovido mucho, siempre ha habido huracanes, siempre ha habido ciclones. Claro, pero la intensidad y la frecuencia ha aumentado. ¿Esto qué sucede? Bueno, que no tenemos una capacidad de adaptación de inmediato, porque estábamos preparados a nivel de infraestructura y a nivel hasta de equipos, ¿verdad? De rescate para cierta cantidad de eventos. Y el mismo suelo necesita una capacidad para recuperarse, para regenerarse, lo que se llama ahora resiliencia. Pero resulta que con esa intensidad y con esa frecuencia, no hay quien resista. Entonces, el panel intergubernamental de cambio climático hace este análisis consciente. He tenido el honor de entrevistar muchas veces a estos miembros para obtener su información a la sociedad civil. Y realmente ellos han sido muy claros con la información. Por supuesto, representa un desafío tener que asimilar esta información. Entonces, aquí vemos esta gráfica donde vemos cómo ha ido aumentando la temperatura global. Y son datos científicos, son datos históricos. Y por supuesto, esto nos genera estas olas también de calor marinas. Y el océano, no solamente que es fuente de alimentos, sino que también captura dióxido de carbono, pero también es un elemento fundamental en el equilibrio de la temperatura. La mayor parte de las temperaturas suponen un mayor riesgo para la pérdida irreversible de los sistemas costeros y marinos. En la actualidad, se ha observado una expansión de estos cambios que incluyen daños en los arrecifes de coral y manglares. Ayudan a conservar esta vida oceánica y también hemos notado la migración de las especies a otras latitudes. ¿Qué sucede aquí? Bueno, que estas especies que tenían ciertas rutas y cambian su ruta de migración para sobrevivir, se convierten en especies que no son endémicas y ponen en peligro otros ecosistemas. Empieza esa competencia por el uso. Los últimos cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura advierten que más de la mitad de las especies marinas mundiales podrían encontrarse al borde de la extinción para el 2100. Con el actual aumento de la temperatura, 1.1, se calcula que alrededor del 60% de los ecosistemas marinos mundiales ya han comenzado a degradarse o no se utilizan de manera sostenible. Este julio no fue solo más cálido que cualquier julio anterior, sino que fue el mes más cálido del registro que se remonta desde 1880. Dijo el director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales, conocidos por sus siglas en inglés como HISS, Gavin Smith. La ciencia es clara. Esto no es normal. Es alarmante el calentamiento y se debe principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero causados por el hombre y ese aumento en las temperaturas promedio que está alimentando este calor extremo y que estamos experimentando desde la casa, en la oficina y en todos los espacios. De acuerdo a los científicos de la NASA, este es un gráfico de la NASA, tenemos una evidencia visual de cómo julio ha sido el mes más caliente desde 1880. El cambio climático está afectando a las personas y los ecosistemas de todo el mundo. Y esperamos más efectos. Esto lo dice Catherine Calvin, científica en jefe y asesora climática de la NASA. Nuestra agencia observa el cambio climático, sus impactos, sus impulsos, como gases de efecto invernadero y nos comprometemos a estar dando esta información para el futuro. Pero esta información no es para asustarnos, es para actuar, es para adaptarnos, para encontrar soluciones. Tenemos que las altas temperaturas de las superficies del mar contribuyen a este récord en julio. El análisis de la NASA muestra temperaturas oceánicas especialmente cálidas en el Pacífico tropical que evidencia que el Niño comenzará a desarrollarse en mayo de 2023. Eso es lo que ellos tenían pensado. Sin embargo, la NASA espera que los mayores impactos del Niño sean en febrero, marzo y
y abril del 2024. O sea, lo que estamos pasando va a ser más fuerte todavía el próximo año. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Principalmente para adaptarnos. A continuación de esta diapositiva vamos a poner unos gráficos que tal vez no alcancemos a verlos porque aún en la computadora no se ven muy claramente, pero más que nada vamos a entender las franjas, ¿sí? Porque en la siguiente vamos a ver que las barras que se extienden a la izquierda es refrescante y las que se ven hacia la derecha es calentamiento. Cuanto más larga sea esta barra, lógicamente, ¿verdad? Hay mayor cantidad de emisiones y lo que resulta es obvio y es que el dióxido de carbono y el metano, que ustedes saben que el metano es 3 veces más generador de calor que el mismo dióxido de carbono, han hecho una influencia importante. Los otros gases de efecto invernadero, como los halocarbonos, el óxido nitroso, los clorofluorocarbonos y los hidroclorofluorocarbonos desempeñan un papel mucho menor, pero son importantes. De hecho, Costa Rica hace 25 años implementó el programa con el Instituto Meteorológico Nacional y el MINAE precisamente para la sustitución de equipos que generaban estos gases fluorocarbonos. En aquel tiempo no teníamos códigos QR y estas cosas, entonces lo que se colocaban eran etiquetas y se logró hacer una sustitución, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, la refrigeración, en aquel tiempo estaba una marca costarricense Atlas, empezó a hacer este proceso de transformación gracias a mentes ingenieras. Entonces, este es el gráfico que les comentaba, ¿verdad? Y aunque muchas personas en el pasado han querido obviar la información científica, han querido obviar los datos y han dicho cosas como estas que son ciertas. Uno, todos estos gases son parte del ecosistema terrestre. Claro que sí, todos estos gases son, y por supuesto que son necesarios, son parte del equilibrio. O sea, no es que vamos a quitar todo el CO2. De hecho, se arman discusiones a veces, ¿verdad? Es que es absurdo remover todo el CO2, por supuesto que es absurdo, pero muchas veces se hacen campañas desesperadas para tratar de captar la atención de las personas y que hagamos algo. Sin embargo, es verdad que se ha exagerado en la forma en que se ha presentado y entonces empiezan conflictos intelectuales de personas con datos y dicen, no, no podemos quitar el CO2 porque es fundamental para el ecosistema. No podemos quitar el metano. Es verdad. Lo que pasa es que ciertamente hay evidencia científica que a partir de la revolución industrial y a partir de que se han generado muchísimo más empresas, ha aumentado las emisiones y entonces el ser humano con sus actividades productivas sí ha incrementado esa cantidad y una vez más estamos hablando del equilibrio. Entonces no es que no existan, no es que vamos a remover los gases que pertenecen a la atmósfera, no. Lo que necesitamos hacer es equilibrar. Insisto, por eso ustedes son fundamentales, porque lo que necesitamos son soluciones para encontrar de nuevo este equilibrio. Esta imagen es de la NASA, que muestra específicamente la sección de cambio climático, ¿verdad? Y lo que está mostrando es el comportamiento en la atmósfera del gas dióxido de carbono, ¿verdad? Y los niveles que se han presentado en una escala, por supuesto, visiblemente notoria. Ahora, ¿por qué antes obviado esta información? Lo vamos a dejar para después. ¿Qué podemos hacer hoy? Los datos están allí, como les digo, no les voy a traer fotos, ustedes nada más abren los periódicos y van a ver fotos de todo lo que genera hoy el cambio climático, sino que estamos aquí para pensar como ingenieros qué van a resolver. 87, el informe Brundtland ya había hablado de la responsabilidad intergeneracional. Es decir, yo ya podría decir que ya logré sobrevivir una cantidad importante de años en este país, en este planeta. Pero, ¿y qué pasa mi responsabilidad con ustedes, con la juventud? ¿Les estoy yo dejando un mundo como lo encontré? ¿Un ecosistema como lo dejé? Señor, le estamos dando condiciones y oportunidades para hacerlo regenerativo y posible para ustedes. Desde 1987, los científicos hablaron claramente de efectos catastróficos si no se trabajaba en algo. Por supuesto, esto pasa, y por eso fue que empecé a estudiar políticas públicas, porque pasa por que se necesitan políticas públicas para que haya una mayor fortaleza
y que la industria se convierta a un paso más rápido, porque sí hay capacidad intelectual, sí hay tecnologías, que es la buena noticia, ¿verdad?, para lograrlo. Pero entonces no es un tema de moda. Desde entonces está ese informe que además está respaldado por datos desde 1950, publicados en 1950. Luego viene el protocolo de Montreal, como les decía, en el 87 Costa Rica se sumó al protocolo de Montreal, hizo una transformación y desde entonces, ¿verdad?, tenemos toda una política y dio resultados. El ecosistema es tan maravilloso que tiene capacidad de regenerarse. La capa de ozono finalmente se cerró, ¿verdad? Ahí tenemos un hueco. A mí me tocó que ir a hacer sistematización de la información en Chile, donde estaba más presente el hoyo de la capa de ozono. Y sin embargo, se logró. Entonces, las acciones humanas, si bien es cierto, pueden ser destructivas, también pueden ser regenerativas. En 1988 empieza ya con la postura actual de llegar al modelo económico, un desarrollo económico sostenible, y empieza el panel intergubernamental de cambio climático, que ellos recibieron un premio Nobel de la Paz por tratar de dar datos para la sobrevivencia de las personas, que es el que les comento que he tenido el honor de poder entrevistar, y empiezan una serie de cumbres, ¿verdad?, para negociar. Finalmente llegamos a la cumbre de cambio climático, que están más de 195 países reunidos, que no se había logrado poner de acuerdo, y se firma el Acuerdo de París, y uno que es para efectos de ustedes como escuela de agronegocios muy significativo es en Glasgow, Inglaterra, porque allí por primera vez van los ministros de Agricultura. Siempre había sido un tema del Ministerio de Ambiente. Y entonces, ¿qué pasa? Que se da un enfoque de gestión de los recursos, pero no se estaba dando el enfoque de los actores principales, y son los que utilizamos los recursos para generar riqueza, para generar alimento, para generar tecnologías, para generar crecimiento, para dejar desarrollo en los territorios para las personas. Entonces, finalmente, se logra que esté esta mesa de ministros de agricultura, que son parte del desafío, pero son el sector que más oportunidad tiene de contribuir positivamente. Antes de continuar con la parte específicamente del sector de agronegocios y agroalimentario, es importante recordar que esto tiene una base. En el 2015, que ya sí son un tiempo de ustedes, los países se reúnen y hacen 4 acuerdos globales. Y el primero está en la gestión del riesgo. Y el Sendai, que es en la ciudad japonesa Sendai, se enfocan en las personas, ¿ok? ¿Cómo hacemos para que las personas puedan prepararse ante los desastres? No todos son ocasionados por fenómenos naturales, y recuerden, los desastres no son naturales. Si usted está preparado, si usted no está vulnerabilizado, si usted no está en una zona de riesgo, es muy posible que usted no vaya a ser víctima de un desastre. Sin embargo, en esto, ¿qué va a pasar con las personas? Pero no solamente en la vida, sino que hay otro término importante, medios de vida. Y es el caso justamente que tiene que enfocarse un ingeniero de agronegocios. Por supuesto que vamos a velar por la vida del productor, pero también tenemos que estar atentos en el medio de vida de ese productor, sus cultivos, sus industrias, sus empresas, ¿sí? Entonces, este acuerdo global, que es el primero, se enfoca en esto, vidas y medios de vida. ¿Qué vamos a hacer para proteger a las personas y su forma generadora de ingresos para seguir adelante? Primero, prevenir. Ojalá que no pase, pero si pasa, como nos pasó en Heredia, que ahora somos Venecia, ¿cómo vamos a recuperarnos? ¿Hemos pensado en eso? El segundo acuerdo, no voy a profundizar en financiación para el desarrollo, es el más importante porque es el que asegura presupuestos por parte de los gobiernos nacionales y por parte de los gobiernos locales. Este es importantísimo. Sin embargo, no voy a profundizar en esto porque desde este escenario no estamos directamente incidiendo en los presupuestos como administradores del presupuesto, pero sí podemos incidir generando proyectos, ¿verdad?, que nazcan de la Escuela de Agronegocios, proyectos para la adaptación al cambio climático con un enfoque desde los agronegocios. Entonces, hay presupuesto para eso, es importante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es el tercero, que se hace justamente en mi fecha de cumpleaños, hace una semana.
Y entonces jamás se me olvidará. Cada vez que se celebra, pues yo también me voy por celebrada, y es el que está muchísimo más cercano a la sociedad civil y a las empresas. Entonces, este siempre se invita a que lo abracemos porque nos marca una ruta, y en el caso de agronegocios, definitivamente, Hambre Cero tiene que ver con la agricultura sostenible y el objetivo 12, la forma de producir, ¿verdad? Y distribuir y consumir, y por supuesto el 3, acción por el clima. Podríamos quedarnos hablando cada uno porque todos son relevantes, pero tocando 1, 2 o 3 vamos a mover la aguja en todos los demás. Y finalmente se cierra en diciembre con el Acuerdo de París. Polémicos, fueron 8 años de negociaciones porque simple y sencillamente estamos hablando de matriz energética, ¿verdad? Si estamos produciendo con energías limpias o estamos utilizando combustibles fósiles, y aquí en Costa Rica tenemos un gran debate porque históricamente, gracias, y no voy a decir los nombres de los presidentes para que no me politicen, pero gracias a décadas atrás se hicieron áreas protegidas y se ha tenido una vocación de protección, conservación de los recursos, y entonces hemos optado y aprovechado, ¿verdad? La energía limpia como la que viene de la matriz eléctrica, y otra tenemos como proveniente de la parte geotérmica, de la parte eólica y muchas más. Somos un país muy afortunado y tenemos muchas opciones de energías limpias. No todos los países lo tienen. Entonces, aquí es donde viene la discusión, y por eso costó tanto este acuerdo mundial, porque hay países que viven precisamente de la venta de estos combustibles. Sin embargo, por razones de trabajo, yo estuve 1 año en Emiratos Árabes y tenía que viajar a India. Y me llamó mucho la atención que en los Emiratos Árabes, que venden y que son ricos gracias a la venta de petróleo, todo eran energías limpias las que ellos usaban. Entonces, toda su iluminación estaba alimentada por fuentes, por paneles, ¿verdad? Y de hecho ahora son vanguardia en paneles solares, financian los vehículos eléctricos y muchas cosas más. Y yo dije, qué interesante, su riqueza viene de los combustibles fósiles, pero ellos consumen energías limpias. Entonces, mucho que pensar. Igual en la India tienen su propia marca de vehículos eléctricos, y yo llegué al aeropuerto de Cochin, que es el sur de la India, y decía un rótulo gigante: este aeropuerto funciona con energía solar, 100%. ¿Verdad? Entonces uno decía, qué interesante, porque muchas veces nosotros consumimos y consumimos y consumimos, y resulta que estamos haciendo ricos, ¿verdad? Algunos con una matriz energética y ellos consumen otra matriz energética. Entonces, Costa Rica y la juventud, principalmente, como les decía, esta responsabilidad intergeneracional, la juventud tiene que pensar muy bien, y ustedes como ingenieros, literalmente ser muy ingeniosos en esa concepción de los modelos de negocios que hacen. Entonces, el mensaje era: o hacemos el acuerdo para reducir la cantidad de emisiones, principalmente de CO2 y metano, o nos hundimos. Ese era el mensaje. Bueno, se vino todo un debate, ¿verdad? Estados Unidos en el gobierno anterior se sale, principalmente por un tema financiamiento. Aquí hay un acuerdo paralelo que tiene que ver con daños y pérdidas, y ya empezó a actuar. Entonces, cuando ustedes sepan que alguien se sale de estos acuerdos, no es exactamente están en desacuerdo con la parte científica, porque los datos son demasiado obvios y ya lastimosamente estamos sintiendo los efectos. Ya eso no hay que discutirlo. El tema aquí es el negocio, y eso es lo que ustedes van a salir expertos. Aquí el dinero es dónde está el presupuesto. Entonces, como después de que usted ha generado impacto por la generación de su contaminación en sus gases, viene el mecanismo de daños y pérdidas. Y entonces es por eso que muchos intentaron o no firmar o salirse del acuerdo. Finalmente, los acuerdos son vinculantes, es decir, pasan a las políticas públicas, como es el caso de Costa Rica, que tenemos un decreto para el cumplimiento de estos acuerdos, y no es tan sencillo salirse. Entonces, aunque usted diga, me salgo, pasan tantos años que llegó otro gobierno y dijo, no, eso ni me podía salir, y no es consecuente salirse, y finalmente está de nuevo los grandes actores o los que generan una huella más grande. Uno de los grandes logros del sector agroalimentario es que finalmente llegan, ¿verdad?, con su propia mesa, y el sector centroamericano estuvo presente negociando en las negociaciones
para que haya presupuesto para la adaptación del sector agroalimentario al cambio climático. Estas son fechas de lo que ha pasado para el Acuerdo de París. Y entonces, ¿qué tiene que ver la economía circular al cambio climático? Pues lo tiene que ver todo, porque es un modelo de desarrollo. Ya pasamos de ese modelo de cojo, uso, tiro, ¿verdad? Y principalmente porque este 2 de agosto, 1 julio fue el más caliente. El 2 de agosto con que fue el overshoot que llaman y es el famoso sobregiro, como cuando pasa usted la tarjeta de crédito y, ¿verdad? Y ya se gastó la mensualidad que le dan, ¿verdad? Es más, algunos amigos me dicen, ya me gasté hasta el aguinaldo, ya están usando el aguinaldo del 2024. Así estamos con la tierra, ¿verdad? Hay una cantidad de recursos que deberíamos de usar antes de sobregirarnos. Por supuesto, es una metáfora, es una analogía, pero tiene que ver con que estamos consumiendo más de lo que la capacidad de la tierra tiene para regenerarse. Cuando ustedes han ido a un parque nacional, ustedes han visto que hay que reservar y le dicen sí o no, y es porque hay una cantidad, ¿verdad?, que ese parque puede soportar de personas que le permite a ese ecosistema estar constantemente regenerándose, porque de que dejamos huella, dejamos huella. Pero el planeta puede, pero si nosotros le damos un espacio. Entonces, cuando vemos este tema del sobregiro, tenemos que analizar por qué estamos generando tantísima huella. Y aquí están estos datos que nos muestran una vez más que no es un invento, que no es un discurso, ni que es el discurso de moda, sino que aquí están los datos desde 1971 hasta 2023, cómo toda vez vamos consumiendo más rápido los recursos. Entonces, el famoso día de sobregiro o el mes de sobregiro se va cada vez adelantando. En otras palabras, hoy necesitaríamos 1.7 planetas que no tenemos, ¿verdad? Para recuperar todo lo que estamos consumiendo. Y esto es porque el modelo de desarrollo económico, y es cuando finalmente nos unimos el área ambiental con el área económica, y finalmente, por eso es tan importante que estuvieran los ministros de Agricultura, porque finalmente estamos viendo que el tema es cómo estamos generando nosotros desarrollo. Antes tomábamos los recursos, los producíamos bienes o servicios, los consumíamos y desechábamos. El modelo de la economía circular es completamente diferente. Los ingenieros aquí tienen el papel protagónico y medular, ¿sí? Y tienen las capacidades y tienen las tecnologías. Y es desde el inicio, ¿cómo voy a producir? ¿Y qué voy a hacer con esas partes? ¿Sí? Si estamos hablando de un vehículo, ¿qué voy a hacer con las partes del vehículo que se van quedando sin funcionamiento o con el vehículo en sí? Y si estoy produciendo alimentos, si estoy generando cultivos, ¿cómo desde el inicio, es decir, desde la cuna, estoy sembrando? ¿Y qué va a pasar con toda la cadena de residuos en proceso hasta el fin? La economía circular se ha comprobado, ¿sí?, que utiliza materias primas, la lineal, solamente para eliminar, y eso no es sostenible. Los recursos naturales como agua, suelo y energía empiezan a escasear y es el momento para entrar con el cuidado del medio ambiente y la reducción del desperdicio de alimentos, donde ustedes tienen aquí a la ingeniera María, María Fernanda Jiménez, que es experta. Apostemos por una economía circular proponiendo un modelo de sociedad que use y optimice los inventarios, los stocks, el agua, la energía y los residuos de una forma sostenible para que sea posible. Es decir, desde el inicio yo tengo que pensar cómo reduzco, ¿sí?, todo lo que sea contaminante, cómo reutilizo los insumos que tengo, cómo redistribuyo lo que me ha quedado y cómo reciclo. Pero primero es rechazo todo lo que puedo, todo lo que no es bueno. Muestra el corazón de la economía circular, que es el análisis de ciclo de vida. Y es ahí donde comienza, bienvenidos, comienza el verdadero músculo, y es un músculo que hay que desarrollar, no en batalla, porque no podemos hacer una transformación de un día para otro, pero sí, paulatinamente tenemos que transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo.
De la cuna a la tumba, ¿sí? Es la forma de sintetizar en 30 segundos lo que es la economía circular. De la cuna a la tumba de un producto, hay todo un proceso de transporte, uso y consumo. La extracción de las producciones, cómo estoy yo extrayendo esos insumos, esa materia prima, cómo los productos, cómo hago la cosecha y la poscosecha, cómo almaceno, cómo distribuyo esto, ¿sí? Y finalmente, cómo estoy recuperando esos residuos. Aquí, por ejemplo, tenemos que si un productor de leche, ¿sí? Incorporado energías limpias, abono ecológico, una distribución local, pues lógicamente su etiqueta ambiental va a ser más viable que quien demuestra que tiene que traer insumos desde el otro lado del mundo y por ahí andaba yo una bolsita, las botellas de, si puedes, unas botellitas de plástico, que me traje por allá, dice mi madre que es basura, pero no, no es basura, este, que me gusta siempre ponerlas de ejemplo porque cuánto es, sí, y la otra de plastiquito porfis, hay que la pasen. Ha sobrevivido mucho. Ahí las pasan. ¿De cuánto creen ustedes, sí, que es la huella? Es decir, todo este transporte, todo este mecanismo, desde que se produce, sí, desde la extracción del agua, ¿qué hay allí detrás para extraer esa agua? Para transportarla a otro país o a otro continente, ¿sí? Ok, todo eso es lo que significa analizar el ciclo de vida de un producto. Entonces, no es solamente que yo, Beverly, soy súper ecologista, entonces yo ando mi tarrito de metal, no. Pero si consumo botellas plásticas y no pienso de dónde vienen esas botellas plásticas, ¿sí? Hay una de Arabia, la otra creo que es de la India, no sé dónde. Y la gente lo ve como lo mejor que yo le puedo dar al ingeniero, Rafael, cuando yo lo recibo a Randall, es darle una botella de agua, ¿sí? Porque si le doy vaso de tubo, no, eso no es elegante en un restaurante. Entonces, el primer paso es pensar de la cuna, dónde nació y cuál es el proceso de producción y cómo lo voy a distribuir. Y este reto en la parte agroalimentaria es fundamental. Walter Ollantzábal, a quien tuve la fortuna de entrevistar varias veces en persona, fue corredactor del Acuerdo de París. Y él redactó esto que se llama Acción Climática en la Agricultura. Yo con mucho gusto le voy a dejar a la ingeniera María Fernanda Jiménez el documento para que ustedes puedan ya luego consultarlo con calma. Esta plataforma de acción climática en agricultura viene con una serie de iniciativas, consejos, ¿verdad? Que vienen como la respuesta al desafío que tenemos, viene desde el sector agroalimentario, desde los agronegocios. Dice, el suelo agrícola puede secuestrar carbono a tasas de hasta 2.6 gigatoneladas cada año, ¿sí? Entonces tenemos una enorme posibilidad si hacemos desde la cuna, ¿sí? Desde los procesos de siembra, hacemos cosas de forma sustentable. Esta fotografía es en San Salvador. Ahí, como les digo, yo les voy a dejar las diapositivas. Pretende la recuperación de tierras degradadas, intensificación sostenible para evitar una mayor deforestación, la implementación de tecnologías y prácticas que contribuyan a reducir la vulnerabilidad y las emisiones, un uso más eficiente de los fertilizantes, escoger, por supuesto, cuáles fertilizantes, una agricultura de precisión, una siembra directa, una agricultura siempre verde, es decir, alimentar el suelo, cultivos de servicio, corredores biológicos, paisajes multifuncionales, reducción de los residuos y reutilización de los residuos, diseño y planificación de los regadíos, eficiencia hídrica y energética, introducción de variedad y especies de ciclo más largo, más resistentes a la sequía y más tolerantes a las altas temperaturas, utilización de varias localidades, rediseño de los sistemas de control de plagas y enfermedades y mejora de la integración de técnicas innovadoras. Tenemos que ir más allá. Y cuando hablamos de adaptación, no solamente son buenas prácticas que son fundamentales, sino que tenemos que pensar más allá. Y es, desde 2016, por ejemplo, en Colombia,
a nivel de políticas públicas, el viceministro implementó el seguro agropecuario catastrófico. Entonces, tenemos que, hay un espíritu chocarrero que se metió por ahí. Ok, no pasa nada. Eh, tenemos que pensar más allá. Si ustedes están emprendiendo, si están haciendo asesorías a las empresas, si están escribiendo un proyecto, también tienen que ir pensando en los seguros. ¿Para qué? Para una recuperación en caso que inevitablemente fueran víctimas de un desastre. Los agronegocios son clave para un mundo con cero emisiones. Insisto, si algo, aquí se está como brincando todo. Está como rebelde. Ah, no, sí, ya pasó. Porque me sale una cosa aquí y otra allá. Ok, perfecto. Ya, como les digo, quizá pueda sonar exagerado y ahí vienen discusiones, pues sí, no tienen que ser cero emisiones, pero por favor entiendan que es tanta la desesperación que se habla de como objetivo de desarrollo sostenible, se habla de cero emisiones para que las personas entiendan que tienen que hacer su mejor esfuerzo. Pero los agronegocios son la clave para un mundo con cero emisiones. La agricultura circular, perdón, les he traído las fuentes para que vean que no lo digo yo, sino que ahí están las fuentes para que luego las estudien. La agricultura circular, que por supuesto es la aplicación de la economía circular en el mundo agroalimentario, habla que reconocen a productores y consumidores como soluciones innovadoras para poder vivir dentro de los límites del planeta. Busca, por ejemplo, la agroecología, que es una de las tantas vertientes, conectar a los productores y a los consumidores a través de la economía circular y solidaria para que se dé prioridad a los mercados locales y se apoye el desarrollo económico local creando círculos virtuosos. Los enfoques agroecológicos promueven soluciones justas basadas en las necesidades, recursos y capacidades locales y crean mercados más equitativos y sostenibles. Fortalecer los circuitos alimentarios cortos incrementan los ingresos de los productores y al mismo tiempo un precio justo para el consumidor. Algunos de estos circuitos son los nuevos mercados innovadores, además mercados territoriales más tradicionales donde la mayoría de los pequeños productores pueden comercializar directamente sus productos. Las innovaciones sociales e institucionales desempeñan un papel fundamental. El tecnológico definitivamente es una plataforma por excelencia para hacer esa articulación y vincular a los diferentes sectores, desde el gobierno local, los productores y, por supuesto, organismos internacionales, fondos, ONGs y también los presupuestos del gobierno nacional. Reformular los sistemas agroalimentarios sobre la base de los principios de la economía circular puede ayudar a hacer frente al desafío del desperdicio mundial de alimentos al acordar las cadenas de valor de los alimentos y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos. Una tercera parte de todos los alimentos producidos se pierde o se desperdicia, con lo que no se contribuye ni a la seguridad alimentaria y nutricional y se agravan las presiones sobre los recursos naturales. Lastimosamente, esta cantidad de pérdida genera 3 gigatoneladas de dióxido de carbono al año. Es decir, cuando nosotros no pensamos en todo ese ciclo de vida y desperdiciamos en el uso de los fertilizantes plaguicidas o desperdiciamos en el manejo de la cosecha o post cosecha, desperdiciamos en el consumo, no solamente estamos dejando personas sin comer, sino que además estamos generando gases de efecto invernadero y también lixiviados. Aquí les voy a dejar una página que es muy interesante de la Cámara de Valencia, España, que pone muchísimos ejemplos sobre cómo funciona la agricultura circular y es aprovechando los propios desechos y convertirlos en insumos en la propia producción. Por supuesto, técnicas para el consumo de agua y menciona todas las ventajas de la agricultura circular. Pero quiero ponerles además un ejemplo de por qué es importante que ustedes como ingenieros se vinculen
y vean todos los actores involucrados en el territorio donde ustedes están. Esta señora que está aquí en la fotografía es la ministra de Agricultura de Holanda, y ella ha puesto como meta que Holanda sea completamente un modelo de producción de agricultura circular. Aquí ya nos menciona que el futuro de la agricultura es la agricultura circular, y como ustedes bien saben, Holanda es una potencia exportando productos agroalimentarios. Y históricamente, por razones de guerras y condiciones que ellos tienen que podríamos pensar en contra, porque están a nivel del mar, ellos se han enfocado siempre en ser eficientes, pero no se han quedado allí. O sea, hoy por hoy, al menos en Europa, siguen siendo el número uno en exportación y no se han quedado allí. Van por más y van por la agricultura circular. Entonces, con una de las universidades que tiene más relevancia en Europa, que es Wageningen, ellos tienen 3 principios para la agricultura circular. Biomasa vegetales para alimentar a los humanos primero, los residuos se vuelven al sistema alimentario y los animales convierten estos residuos en alimentos para los humanos. Cultivan en franjas intercalando, cultivan con más diversidad, le llaman píxeles porque así se ve desde un dron. Aplicación precisa, menos agroquímicos, es decir, menos desperdicio, y intercalando naturaleza y biodiversidad. Ahí les estoy dejando hasta el link de un video muy interesante y es cortito. Con estas buenas prácticas estamos nosotros apoyando no solamente poner fin al hambre solo, sino también hacer un consumo y una producción sostenible. Este señor que ven acá es el embajador, ¿verdad? De Agricultura de México, pero en Holanda. Y él está diciendo en la Comunidad Europea que el cambio climático y la escasez de recursos nos hacen repensar nuestros métodos de producción. Él menciona, don Arik Placer, que definitivamente la transición debe ser hacia la agricultura circular. Este ejemplo, esta empresa la pueden buscar también en internet, está en México y es una alianza público-privada, y están también trabajando con científicos de Holanda, de la Universidad Wageningen. Entonces, esta empresa está haciendo este proyecto que es Alga Linkage, donde presentan la transformación de la agricultura hacia la agricultura circular. Ellos inicialmente querían transformar los nutrientes del agua del drenaje de los invernaderos. Y ustedes saben que en Costa Rica ya tenemos producción ganadera bajo invernaderos, precisamente por el tema del cambio climático. En caso de México también tienen unos territorios muy amplios y tienen muchísimo en desarrollo de agricultura protegida. Entonces, el tema del agua, ¿verdad? Generaba una serie de algas que ellos decidieron. Lo más interesante es que al utilizar estas microalgas, se las daban de alimento a grupos de gallinas, y estas gallinitas son reales, están posando allí. Lo interesante es que entre más alga come la gallina, a la hora de analizar los nutrientes del huevo, tenían muchísimo más omega 3. Entonces son mucho más poderosos, y ustedes saben que a todos ahora les mandan a tomar el omega 3 por sus beneficios para la salud. Entonces, lo que inició con una medida, ¿verdad?, de solucionar el drenaje en los invernaderos, terminó generando también un valor agregado y, por supuesto, una mejor salida del producto de huevos para esas gallinas. Si reducimos los desperdicios y apoyamos a los agricultores locales, estaríamos pudiendo darle frente a los 821 millones de personas que están desnutridas hoy en el mundo. Elementos que van de la mano, y cuando hay que pensar en un proyecto de agronegocio, es pensar en un precio justo y un valor añadido. Podemos pensar también, si ya definitivamente no tenemos opciones para los residuos, en las donaciones, ¿verdad? Bancos de alimentos, y por supuesto, siempre aplicar las 4 R a nivel personal.
es importante que saquemos el máximo provecho y ingenio y creatividad para aprovechar toda parte que se descarte, ¿verdad? Y se pueda reutilizar, redistribuir y reciclar. Este informe de España es espeluznante y lastimosamente yo creo, ahí les queda el código QR para que lo puedan ver, yo creo que nos puede reflejar muchas veces a nosotros mismos. Ellos lanzaron una campaña de aquí no se tira nada, ¿sí? Porque hay personas que desechan los frutos, tanto el productor como el consumidor, bueno, el productor porque así se lo pide el comprador, pero el consumidor simplemente porque está feo. Y hay toda una campaña de consumir productos feos, porque la gente quiere consumir un banano que parezca estéticamente como de plástico, una naranja que sea absolutamente naranja, redonda y perfecta. Y todos aquí sabemos que no necesariamente es la más saludable. Tenemos que educarnos nosotros, primero, educar a nuestros consumidores, invertir en campañas, porque no podemos seguir desperdiciando. Estos datos son de España, pero les invito a pensar cuáles son los datos acá en Costa Rica y cuáles son los datos de su hogar. Noticia, ¿verdad? 1.201 millones de kilos o litros en el año de alimentos. Bueno, con soundtrack y todo. Quedó muy bien porque esa música tétrica va perfecto. El desperdicio de alimento en los hogares, ¿sí? Uno de cada 3 hogares, al menos ya no, pero imagínense que es el 30%, ¿verdad? Está allí presente. Son millones de millones. Pero además, muy importante pensar nosotros cuando estamos fuera del hogar. El 42% del desperdicio de alimentos se hace fuera del hogar. Y además lo hacen a la hora del almuerzo, que en España y en México le llaman la comida, y el otro 25% en la cena. Así que ya vamos a abrir un espacio para escuchar sus reflexiones, sus ideas, sus propuestas, sus consultas, pero hoy también quiero dejarles consultas a ustedes, quiero hacerles preguntas. ¿Cuál acción vas a implementar para reducir el desperdicio de alimentos en tu entorno? Porque como ingenieros primero somos personas y tenemos que empezar por un pensamiento, por ser una persona circular, ¿sí? Primero, ¿cuál es mi huella? Y luego la de mi entorno. Y ustedes con el ejemplo, en una plataforma universitaria pueden hacer grandes cosas. La otra pregunta es, ¿cuál producto consumen que ustedes sepan que es de economía circular? Yo ahora les voy a decir al final, les va a dar mucha risa porque nos dibuja a los costarricenses. Consumimos mucho ese producto, principalmente cuando somos muy felices o hay que celebrar el gane en la selección. Ahí les estoy dando pistas, pero es un producto circular. ¿Y cuál estrategia? Ahora sí, tarea. ¿Cuál estrategia vas a implementar para adaptar tu proyecto de agronegocio al cambio climático? Quiero además aprovechar la oportunidad de que estoy aquí en el TEC para felicitar que la semana pasada inauguraron el Laboratorio de Ciclo de Vida de Economía Circular, la CIVEC. Me siento tremendamente orgullosa como costarricense. Les felicito de pie, les felicito de pie y me llena de esperanza porque quiere decir que de aquí va a salir no solamente un modelo nacional, sino un modelo internacional para que
dato de que estamos pensando en 1.7 de la edad, porque hemos pensado que hago, ¿saben? 1.7 planetas, porque somos 1 millones de personas. Bueno, ¿cuántas personas deberían para no tener que construir 7 planetas si no podemos ir? Por ejemplo, los usuarios singulares, a mí me parecen algunos pasos inclusive de no habla de control de natalidad, ella tiene 7.6 esa actividad de 7.6 países, la tasa de fertilidad más alta del mundo. Quiere decir que una mujer tiene 7.6 hijos, entonces se habla de reducir, de limitar el impacto que damos las personas, pero otra forma es reducir para las personas. Hablando igual, digamos, pensamiento otro dato que vimos por ahí es, bueno, imagen para decir un poco de los número 3, que es el de bienestar y salud, dice ampliar para a mi criterio el 95% del cambio climático y todo el impacto que tiene la culpa de la medicina. Por ejemplo, nunca he visto un médico o muy poco se ha visto un médico en todos los foros y en las políticas internacionales. ¿Y por qué la medicina? Vimos un gráfico donde aumenta el CO2 que aumenta la hospitalización. Y la culpa de los CO2. ¿Por qué de la medicina? Nunca he visto un gráfico que diga natalidad versus porque ese es un tabú, ese tema no se puede tocar la natalidad, el control de natalidad no se puede tocar. Yo creo que las políticas públicas deberían tocarse, porque el paso lo miramos personas. Pero bueno, el objetivo número 3, ¿verdad? Habla de lo que digo la medicina, porque desde que empiezan el montón de niños a no morirse, que hace 300 años. Yo hace 300 años, posiblemente ya estaría muerto, 8 años. Pero bueno, la medicina hizo que yo no me muriera, posiblemente yo era de los no adaptados, pero gracias a la medicina estoy acá. Pero yo soy un débil, pero aún así vivo hasta los 90 años. Entonces, ya consumo el doble de que era consumido hace 10 años. Entonces, y ahora sí, lo que estuvo en número 3 dice, aumentar la natalidad, mejorar las calidades de vida, mejorar la salud, que los niños no se mueran, ¿verdad? En etapas tempranas, que las personas que tienen una enfermedad logren sobrevivir, que las personas que tienen una enfermedad contagiosa no se mueran, no se pierdan todo esto que se va a la vida y a mí es sumamente importante. Por eso digo que iba a hacer un comentario. No, profesor Rubén, excelente. Ahí estamos entrando, y por eso hablamos de desarrollo económico sostenible, hablamos de modelos de desarrollo. Hay un autor que casi nunca se toca en las aulas, y mucho menos en los discursos políticos, porque no es político, ¿verdad? No es agradable, y usted está hablando de Keynes. Él habló sobre, hace muchísimos años, él hizo la tesis, donde decía precisamente el modelo productivo. Y decía que nosotros nos estábamos reproduciendo a una mayor escala, ¿verdad?, que la capacidad de producir alimento para alimentar a todos. Como les dije, cuando estuve en la India,
entendí, ¿verdad?, la teoría en la práctica, y realmente es alucinante ver esa cantidad de población. Antes de eso había estado en la China y también son poblaciones gigantescas que uno se siente agobiado más cuando uno vive en un país pequeñito como Costa Rica. Y en mi caso, en mis tiempos cuando crecí, yo crecí entre cafetales y éramos literalmente 4 gatos. Llegas allá y ves aquellos mares de gente, uno dice, pues lógico, ¿verdad? La teoría, él decía, era insostenible el crecimiento de la población versus la capacidad que tenemos de producir alimentos para todos. Entonces, efectivamente es necesario, para eso la universidad, para poder reflexionar, para poder presentar este tipo de ideas y estudiar todas las teorías económicas. Sin embargo, en defensa de los humanos que estamos aquí estamos. Y yo se lo voy a agradecer a la ciencia, porque yo creo que yo no hubiera logrado sin la ciencia estar aquí hoy. Entonces, cuando hablamos de no desear salud, tiene toda la razón. Está alargando la vida. El reto, ¿verdad?, que es la economía plateada, es que somos los que ya empezamos a generar, pero también a consumir los ingresos, compiten con los recursos de la juventud. Son discusiones no solamente filosóficas, económicas, sino también éticas, y que podemos en otro momento también enriquecer más. Pero muchas gracias, porque para eso estamos, para hacer pensamiento crítico. Y de los ODS específicamente, hay factores como la cultura, por eso estaba yo tan feliz hoy, ¿verdad? Ver la cultura como, no solamente como algo bonito, sino como una herramienta de educación, y eso, por ejemplo, no está visibilizado. Es importante recordar que ellos hicieron una priorización, pero como usted ha bien mencionado, no está todo, y perfectamente podría caber contradicciones. Así que muchas gracias por su apoyo. No sé. Bueno, pues. Bueno, muchísimas gracias, a la orden siempre de ustedes. Director, ingeniero Hernández, muchas gracias, muy honrada por estar aquí. María Fernanda, muchas gracias. Un abrazo a todos. Y también le queríamos hacer la entrega de un certificado de participación y agradecimiento. Entonces, ¿verdad? Le agradecemos un montón por el apoyo. Hasta luego. Sí. Bueno, de esta forma damos por concluido la charla del día de hoy, el acto de inauguración. Queremos invitarlos a las actividades restantes del día de hoy. Bueno, ya casi está por comenzar el taller de yogur. A la 1 de la tarde tenemos la charla de panorama general del sector ganadero, parte de Corfoga. Y a las 3 de la tarde tendremos la charla de bioinsumos en la producción sostenible y control natural de plagas. Ambas charlas serán aquí mismo en este lugar, entonces están cordialmente invitados y de verdad los esperamos y agradecemos mucho su presencia. Que tengan un bonito día. Muchas gracias.